esta hora quiero compartirte una historia, ¿no? Una historia de lo que me ha pasado en mi vida en rehabilitación. Yo cuando empecé a rehabilitarme, pues obviamente llegaron muchísimas propuestas, ¿no? de trabajo. Algunas pues eran fuera de ambientes protegidos, restaurantes, etcétera, bares. Y de alguna manera yo decía, no, pues voy a recaer si me entro a esos empleos, a esos trabajos otra vez. Entonces uno empieza a buscar ambientes protegidos y se encuentra con que hay demasiados obstáculos. Hay muchos obstáculos. Cuando uno empieza en la rehabilitación, sale de un centro de rehabilitación, ya pasó por un proceso de desintoxicación o de un anexo, una clínica, sales y lo primero que quieres es volver a construir tu vida, empezar a buscar un trabajo, una escuela, terminar la escuela. Por lo general siempre la dejamos sin terminar, ¿verdad? Y dejamos sin terminar muchísimas cosas. Entonces siempre queremos, no, ya, ahora sí voy a trabajar, ahora sí voy a terminar mi escuela, ahora sí van a ver que sí lo voy a lograr, esta es la última, yo sé, ya sé en qué la regué, ahora sí. Y nos adentramos a una ilusión, estamos ilusionados, mucha emoción, muchas ganas, pero nos encontramos con una realidad muy dura. Yo recuerdo que cuando me quise reconstruir mi vida, quise entrar a un lugar, a una institución de gobierno. Recuerdo, quería trabajar en un lugar donde trataban también temas de adicciones y no pude entrar porque no tenía la cartilla militar, recuerdo. No la había sacado. Obviamente, pues cuando me tocó sacarla, yo estaba en el consumo de drogas, consumo de sustancias y pues andaba de fiesta, andaba de parranda y obviamente no era algo que nos interesaba, ¿no? A las personas, a los jóvenes que andábamos de fiesta. Entonces, obviamente no lo tenía. Muchos errores había cometido en mi vida, en mi juventud, que no me permitían llevar una vida como la gente normal la lleva, ¿no? Que tienen su cartilla militar, que tienen sus documentos en orden. Entonces me adentré a un mundo en el que yo pensé que podía funcionar y que iba a ser fácil. Todo lo visualicé en mi mente, todo lo imaginé. Yo dije, lo voy a lograr. Pero llega un momento en el que te das cuenta que toda tu vida ha sido un desastre y no has hecho nada. Y de pronto quieres ahora sí hacer las cosas bien, empezar a hacer las cosas bien. Quieres empezar a la iglesia y crees que ya porque fuiste a la iglesia ya eres una persona diferente y eres una persona nueva. Pero te das cuenta también que tienes que cambiar muchísimos malos hábitos que durante años has hecho y te topas con una cruda y fuerte realidad y empiezan las tentaciones y empiezan las pruebas. Yo recuerdo que no pude entrar, no pude firmar ese contrato en esa institución porque me faltaba mi cartilla militar. Traté de ir ahí con los soldados y di muchas vueltas, logré sacar la precartilla, pero no, tenía que esperarme una fecha que era para el siguiente año o año y medio. Entonces uno empieza a desilusionarse, empieza a volverse cabizbajo, a ponerse cabizbajo, empiezas a decir, no, pues ya sabía yo que yo como no he hecho nada en mi vida, yo no sirvo para el mundo normal, yo ya la regué, ya no tengo remedio, no voy a poder encontrar un buen trabajo, no voy a poder salir adelante. Y un chorro de ideas pesimistas entran en nuestra mente y nos atascan en un mundo muy negativo, porque nos enfrentamos con pruebas, con tentaciones. De pronto dices, no, compramos la idea de que yo no sirvo como la gente normal. Lo mío es estar en la calle, lo mío es estar en la droga, lo mío es hacer fiestas y esto y el otro. Y podemos comprarnos esas ideas y podemos echar a perder todo. Pero, la realidad también, la verdad, es que Dios nos da una solución. Es que Dios nos da herramientas para poder sobrepasar esas pruebas. La verdad es que el que resiste
esas pruebas de la mano de Dios, tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que está interesado en que nos vaya bien. Tenemos un Dios que está interesado en que las cosas nos funcionen. Tenemos un Dios que está interesado en que trabajes. Tenemos un Dios que está interesado en que tengamos para comer, para vestir, pero está más interesado en nuestro corazón. Él está más interesado en que nosotros creamos en Él. Está más interesado en que resistamos la prueba y que no por cosas que nos sucedan vamos a cambiar nuestra fe por Él. En eso está interesado Dios. Eso es lo que más quiere Él. Y yo me di cuenta de esto porque de pronto yo recuerdo que me subía, tenía un programa de adicción, de prevención de adicciones y de atención a adicciones. Y lo que yo tenía ese programa que yo me había creado para mí, me lo había aplicado todos los días y me levantaba a hacer oración y me aplicaba la consejería en adicciones, algunas herramientas, redes de apoyo, prevención de recaídas y muchas herramientas que yo me empezaba a aplicar. Y yo recuerdo que dije, no, pues este programa me lo estoy aplicando y me está funcionando a mantenerme limpio, ¿no? Pero era muy difícil. Yo recuerdo que lo fui a implementar a un lugar con los jornaleros agrícolas. Yo recuerdo que estaba arriba del carro y estaba a punto de presentar ese proyecto, ese programa de prevención de adicciones y atención. Y recuerdo que me sudaban las manos. Y yo decía, si no me aceptan este programa, no voy a tener trabajo. Pero oraba arriba del carro. Yo recuerdo que sudaban mis manos y oraba y decía, Señor, aquí estoy, dame las fuerzas, renueva mis fuerzas. Estoy pasando por una crisis de ansiedad, estoy pasando por una crisis de incertidumbre, pero yo sé que tú verás por mí. Yo sé que tú, Dios, estás interesado en que yo tenga trabajo. Así que, Señor, mi vida está en tus manos, la entrego a ti. En esta hora, pon tus palabras en mi boca, en esta reunión donde voy a hablar. Y si es tu voluntad de que yo me quede en ese trabajo, me acepten el proyecto, entonces será. Y si no, entonces no es lo que tú quieres para mí, pero tú tienes cosas mejores, planes mejores para mí. Y ese descanso, eso me hacía descansar. Me bajé, recuerdo, presenté el programa. Primero me dijeron que no, luego me volvieron a marcar. Después volví a ir y resulta que sí me lo aceptaron y pude meter un programa de rehabilitación a una compañía agrícola. Entonces, de jornaleros agrícolas. Entonces logramos allí ayudar a algunas personas. Se terminó el programa y seguí con mi vida y seguí también buscando otros trabajos, pero sabía que Dios iba a proveer. Sabía que si resistía a la prueba, Dios iba a traer recompensas por haber obedecido y por haber creído en Él. Así que quiero que me acompañes a Santiago 1. Vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Amén. Dice Santiago 1, versículo 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Eso que me sucedió a mí fue una oportunidad para ser constante en la oración, en mi fe. La pude desarrollar y pude crecer, porque ya cuando tenía que presentar otro proyecto, yo sabía que si Dios decía que sí, era porque era lo mejor para mí, pero que si Dios decía que no, es porque me estaba salvando de algo o porque Él tenía control, y así debía de ser. Y eso nos ayuda a ser constantes en la fe. Entonces hay que cuando nosotros pasamos por una prueba, alégrate,
Cuando te dicen que no, tú que estás en rehabilitación, vas saliendo del centro y de pronto vas y buscas trabajo y te dicen que no, o ya te conocen y no, hombre, este es bien tramposo, no, este es esto, rata o el otro. No te preocupes, no le hagas caso a eso. Recuerda que Jacob después se convirtió en Israel. Y Jacob, el nombre Jacob significa tramposo. Imagínense tanto tiempo vivir con un nombre que significa tramposo. Sí, eso va a ser muy feo, muy fuerte. Yo creo que ahora nos dicen el chaparro o el negro o el flaco o el chino, eso como sea. Pero imagínate que durante años te llamen tramposo. Pues así era la vida de Jacob. Y un día Dios apareció en su vida y le cambió el nombre por Israel, el pueblo de Dios. Así que no te preocupes por eso. Confía en que Dios tiene el control de ti y no te dejes caer por las adversidades de la vida, sino que alégrate que estás pasando adversidades. Aquí dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué me debería de alegrar mucho si estoy pasando por problemas? Si salí no puedo terminar la escuela, si salí no puedo pagar esto o el otro, no tengo carro, no tengo cómo verme. ¿Por qué debería de alegrarme mucho? Pues aquí Santiago dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Nos va a volver disciplinados. Nos va a sacar la destreza de nosotros. Va a sacar lo mejor que tenemos, porque a pesar de que las cosas están adversas, nosotros tenemos fe en que Dios va a ver por nosotros. Y eso, cuando estamos pasando por ese proceso, lo único que crece es nuestra fe. Y cuando nuestra fe crece, entonces Dios se glorifica y se manifiesta de una manera mayor y sobrenatural. Entonces, si estás pasando por esa prueba, no te desanimes, mi hermano. Todo va a estar bien. Dice en el versículo 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Ahí te va otra que de las pruebas que yo atravesé cuando iba saliendo de un centro de rehabilitación. Yo recuerdo que me ofrecieron también abrir una clínica. No, te prestamos y todo bien, y la clínica, y abre un centro, esto. Muchas, no se imaginan cuántas personas llegaron conmigo para decirme, podemos abrir un centro de rehabilitación. Pero yo estaba en un proceso en el que estaba conociendo a Dios y en el que estaba siendo moldeado y procesado. Era un momento en el que yo estaba recibiendo y sirviendo en la iglesia, dentro de la iglesia. Estaba conociendo los ministerios de la iglesia, estaba yendo a predicarle a los niños, mi corazón estaba siendo quebrantado y moldeado. Era un momento en el que Dios estaba trabajando profundamente conmigo. Y esa oportunidad que pareciera una bendición, era una oportunidad que realmente me iba a sacar del proceso en el que Dios me tenía. Era una oportunidad que parecía apetitosa y parecía favorable, pero yo no tenía la madurez en la palabra de Dios. No tenía esa intimidad con Dios. No tenía esa certeza en mi fe. No tenía muchísimas cosas que el día de hoy todavía me falta, pero ya procesé alguna parte. Entonces, en ese momento me daban ganas de ya tener todo, y yo decía, sí, ya voy a tener dinero, voy a tener trabajo, voy a tener esto, voy a tener lo otro, pero Dios me decía, no. Y hay que aprender a escuchar la voz de Dios.
Cuando nosotros creemos en que Dios proveerá y sabemos, empezamos a reconocer su mover en las cosas que nos suceden, nos damos cuenta cuándo sí es de Dios y cuándo no es de Dios. Y cuando tú sientas, mi hermano, que algo te va a sacar del propósito de Dios, por más bueno que sea, por más que quiera cumplir tus necesidades, no lo hagas. Primero está Dios. No tengas la lealtad dividida como estas personas, porque vas a ser sangoloteado, vas a ser como el viento, dice, tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Y lo he visto tantas veces, incluso yo lo he vivido, porque he recaído, he intentado hacer las cosas de esta manera y termino siendo como una ola que se arrastra por el viento de un lado hacia otro. De pronto, me invitó a alguien y me tomé una cerveza. ¿Y ahora qué voy a hacer? Perdí mi trabajo, me peleé con mi papá, me peleé con mi mamá, con mis hermanos, dije mentiras y empezamos a ser arrastrados como una ola y nos empiezan a cubrir los problemas aún más y más. Pero cuando nosotros confiamos en Dios y solamente nuestra fe está puesta en Dios, el Señor nos empieza a mostrar que Él está con nosotros y que Él está acomodando las cosas. Y cuando pasamos esa pequeña prueba entre decidir, en la decisión entre lo que el mundo nos ofrece y lo que en nuestro corazón sabemos que Dios nos está ofreciendo, pasamos esa prueba y elegimos a Dios, el Señor nos recompensa grandemente. El Señor nos recompensa grandemente. Actualmente tengo el privilegio de liderar un centro de rehabilitación que ya va para 3 años. Pero en su momento tuve que decir que no. Hay que esperar en Dios, tener confianza en que Dios está en control de nosotros. Sé paciente, mi hermano. Aquí dice, miren, aquí en el versículo 12, ahí en Santiago 1 igual dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos que nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Viene de nuestros deseos pecaminosos. Las ganas de loquear, las ganas de consumir, es un deseo pecaminoso y nos seducen. Nos seducen, mis hermanos. Las tentaciones nos seducen. Entonces te van a llegar ofertas, te van a llegar opciones que te van a seducir. Pero en tu corazón debes de preguntarte si es lo que Dios quiere o no. Por eso dice un dicho que dice: el diablo no lucha, seduce, ¿no? Pero la lucha está en esperar. La lucha está en soportar esa prueba. La lucha está en permanecer en la fe en Cristo, en su palabra, en la oración. Ahí está puesta nuestra fe y ahí está la victoria en Cristo. Sea cual sea la situación por la que estés atravesando en ese proceso, debes permanecer en Cristo, en su palabra, en oración. Y créelo, mi hermano, que verás su mano y verás la gloria de Dios reflejada en tu vida. Por último, aquí en Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón,
porque tienen el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios. Quiero detenerme aquí un poquito, pero quiero que volvamos un poquito atrás. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar tu alma. Tal vez estás escuchando esta transmisión, estás viendo esta transmisión y estás diciendo, no, ese vato no sabe. No, pero es que ese vato no sabe por lo que yo estoy pasando. No, pero es que esto y el otro. Y tu mente empieza a poner obstáculos. Pues eso te va a impedir de salvar tu alma. Pero si tú escuchas la palabra que Dios te está dando a través de la predicación y de predicadores y de pastores, y la aceptas con humildad y dejas que se siembre en tu corazón, salvarás tu alma. Salvarás tu alma. Salvarás quién eres. Salvarás tus emociones, tu mente, tus pensamientos, tu voluntad. Será salva porque estará en las manos de Dios. Dice en el versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Esto no se trata solamente de ver un video, mi hermano, lo siento mucho. Esto comienza a lo mejor viendo un video, pero aquí no termina. El punto es que esto que estamos leyendo, que estamos escuchando y que estamos viendo, lo llevemos a nuestra vida diaria. Lo pongamos en práctica. El día de mañana o ahorita más al rato, que tengas tu tentación, que tengas tu prueba, que tengas la opción de hacer esto o hacer el otro y que digas, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Y que a lo mejor atravieses por un proceso incómodo, por una decisión difícil y digas, me voy a esperar a ver qué es lo que Dios quiere, porque la mejor manera de saber qué es lo que Dios quiere es esperando. La mejor manera de saber cuándo es Dios es cuando esperas, porque cuando más se observa el mover de Dios en tu vida es cuando ves por retrospectiva y dices, Dios estuvo conmigo, Dios movió las piezas, Dios hizo esto, Dios me salvó, Dios me rescató. Cuando lo haces por retrospectiva. En el momento es muy confuso. En el momento hay adversidad. En el momento hay tentación, hay prueba, hay aflicción. En el momento solo necesitas confiar en Dios. En el momento solo necesitas tener fe. En el momento necesitas echar mano de su palabra, de sus promesas, descansar en Él. Pero espera en Dios y tendrás la recompensa, la bendición por tu obediencia. Mis hermanos, este proceso no es fácil, no es sencillo. Llevar 12 años, 10 años de fiesta en el consumo de drogas y un día de la nada cambiar tu vida, creerle a Dios y caminar por fe, no por vista, no es sencillo, pero es el mejor camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo sé que cuando estás perdido, buscas un camino correcto. Yo sé que cuando estás en el consumo de cristal o de alguna droga, te sientes muerto. Yo sé que cuando estás en el consumo, lo único que crees del mundo es que es pura mentira. Por eso, cuando recibes a Cristo en tu vida, te das cuenta que todas esas confusiones desaparecen. Porque ya no hay mentira, ya no estás perdido y ya no estás envuelto en una vida de mentira. Ahora tienes el camino, la verdad y la vida. No te falta nada. No te va a faltar absolutamente nada. Si obtienes eso que querías o no lo obtienes, no importa, porque ya tienes a Cristo.
Si logras terminar la escuela o no terminarla, no importa, porque ya tienes la verdad de Dios. Si de pronto te quedas en un lugar y tienes que esperar, o vuelves al centro de rehabilitación a servir, o te mandan a alguna parte a misionar, o tienes que estar en la iglesia de Ujier o en alabanza o algo, no importa, porque ahí es el camino correcto. Ahí vas a encontrar el camino correcto. Así que eso es, hermanos, eso es permanecer en Cristo, soportar las pruebas, las tentaciones y los momentos difíciles. Dios te quiere bendecir, pero necesitamos hacer nuestra parte. Familiar que nos estás viendo, hay que entender lo que está atravesando nuestro hijo, hija, nuestro hermano, nuestro padre o madre, pero también nosotros debemos de permanecer en Cristo cuando vemos a nuestro familiar que no lo logra. Debemos orar, doblar rodillas. La oración de una madre, la oración de un justo, pueden mucho, pero debemos de atravesar estas dificultades de la mano de Dios. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y a pedirle a Dios que nos ayude a soportar esas pruebas, que nos dé la sabiduría, porque aquí dice: pidan sabiduría y Él se los dará en gran manera. Amén. Vamos a orar para cerrar esta reunión. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra, este mensaje que nos has traído desde el cielo, Señor, hacia nosotros, hacia la tierra. Gracias, Padre, porque has establecido tu reino poco a poco en la vida de las personas que hemos pasado por problemas de adicciones. Gracias porque tu intención, tu misión, tu visión y el objetivo es establecer tu reino en cada familia de la tierra, Señor. Y este espacio no es la excepción. Estas familias que nos están viendo no son la excepción. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tu reino se establece en esta hora en cada hogar de las personas que nos están viendo. Gracias, Señor, porque nos das la sabiduría, nos llenas de sabiduría para poder entender, Señor, los procesos, los caminos, las pruebas y tentaciones. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestras fuerzas para poder ser fuertes, Señor, en el momento de la tentación y de la prueba. Queremos alcanzar, Señor, tu bendición. Queremos alcanzar, Señor, una calidad de vida. Queremos alcanzar, Señor, cada una de tus promesas. Queremos, Señor, descansar en ti cuando estamos atravesando la tormenta. Gracias te damos. Te pido por cada uno de los que nos están viendo, Señor, para que tu mano y tu favor esté sobre cada una de sus vidas y que podamos experimentar la vida abundante que está en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Comparte esta publicación, comparte esta transmisión. Dios te bendiga.